Ahora sí quiero presentar a una amiga de la casa, la verdad que nos viene acompañando desde hace muchísimos años. Ella es la licenciada María Alejandra González, es kinesióloga, fisiatra, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es diploma superior en reeducación postural global, RPG, certificada en stretching global activo y es expresidenta de la Asociación Argentina de RPG. Así que hoy vamos a disfrutar un encuentro con ella. La verdad que en nuestro canal de YouTube tenemos, para que puedan ver también, otras charlas que hemos dado junto a Alejandra, donde también trabajamos muchas cuestiones relacionadas a la charla que vamos a conocer hoy. Así que si alguien quiere profundizar y aquellos que estén ahora en YouTube, los invito a suscribirse a nuestro canal para poder acceder a todos estos contenidos que vamos generando desde Fundación Diagnóstico Maipú. Ahora sí, entonces, Alejandra, bienvenida y la palabra es toda tuya. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación. Siempre estoy complacida de participar en estas actividades. Quiero agradecer a la Fundación Diagnóstico Maipú, que siempre me convoca, y particularmente me gusta mucho participar en esta campaña de prevención. Y también quería agradecer a la Asociación Argentina de RPG que está avalando esta charla. Y también, bueno, agradecer a todas las personas que están mirando, que se interesaron en el tema, y espero poder complacerlos y sacarles todas las dudas que nos permita el espacio este que tenemos. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, que es acerca de la lumbalgia, que es una problemática, muy frecuente, sobre todo en este momento en el que estamos pasando esta situación especial, en que estamos mucho más tiempo en casa, estamos más sedentarios, estamos más usando y haciendo uso y abuso de la tecnología. Y es una zona también que es una de las principales causas de ausentismo laboral, porque tiene que ver mucho con lo que es la carga de estar parado, de caminar, de trabajar en posiciones por ahí de pie. Vale la pena aclararles que, por ejemplo, todo lo que es la musculatura de la cintura para arriba, por ahí se ve mucho más afectada por las emociones. De repente tenemos una discusión, un problema, estamos preocupados, tensionamos más la musculatura superior. Pero la parte de la cintura para abajo, que es la parte del lumbar y de las piernas, tiene más que ver con la carga, con el trabajo. Ya les digo, hay muchísimos trabajos que requieren que uno esté parado, o lo que tiene que ver estar mucho caminando. Y también en posiciones que por ahí no son las ideales, sobre todo en el trabajo de oficina o en el trabajo de colegio, ahora con tantas horas que dependemos de la computadora. La zona lumbar es una zona bastante intrincada, tiene muchos planos musculares, tiene articulaciones pequeñas, tiene muchas raíces nerviosas muy sensibles, y también tiene lo que son los discos intervertebrales. Ahora yo les voy a ir explicando un poco, más o menos, qué es lo que tenemos que prestar atención cuando estamos con este tipo de dolencias. El primer paso, el más importante, es identificar los síntomas y llegar a un diagnóstico preciso. Porque la lumbalgia es dolor lumbar, no es una patología en sí, es un síntoma, es lo que sentimos. Pero esto puede tener diferentes causas. A veces son causas que tienen que ver con la zona misma, y a veces son causas referidas, o sea, que vienen de otro lado. Por ejemplo, podemos tener un problema intestinal o un problema ginecológico, y eso nos trae una lumbalgia que no tiene nada que ver con la musculatura, sino que es un dolor referido. O por ejemplo, en situaciones especiales, como son el embarazo, que hay cambios hormonales, los ligamentos cambian un poco el estado, y eso hace que nos dé dolor. O, por ejemplo, si nos esguinzamos un tobillo y caminamos con miedo a apoyarlo, entonces
ya ahí estamos transmitiendo tensiones en el cuerpo, y por eso sobresolicitamos la zona, y eso hace que nos produzca un dolor, pero no está el dolor local, sino que está un poquito más lejos, más alejado. A ver si ponemos les voy a mostrar un videito donde van a ver un poco todas las estructuras que tenemos en esa zona, para que más o menos se ubiquen. Tenemos las vértebras, y entre las vértebras están los discos articulares. Estos discos tienen un anillo fibroso, que son como la cáscara, como las capas de la cebolla, y adentro está el núcleo gelatinoso. Este disco lo que hace es darle soporte a la columna y permitir los movimientos. Con el paso del tiempo, o por un trauma, o por un proceso degenerativo, esto puede alterarse y romperse en algún lugar de ese anillo fibroso, y el contenido, que es el núcleo pulposo, puede empezar a migrar. Y cuando migra, sale del lugar, se produce lo que se llama hernia de disco. Si esa hernia está comprimiendo una raíz nerviosa, puede irritarla y dar sintomatología, que a veces se irradia hacia las piernas, porque va siguiendo el recorrido del nervio que está comprimido. El nervio sale por un agujerito que se llama neuroforamen, y ese neuroforamen tiene un espacio que, cuando ese espacio está invadido por el disco, el nervio no tiene tanto lugar. Entonces se hace una compresión, ahí se hace la compresión. Después, otra cosa que puede estar pasando es que el disco, con el tiempo, se va deshidratando, va perdiendo sus propiedades de rehidratarse, y empieza a aparecer lo que se llama discartrosis. Entonces se empieza a deteriorar, pierde la capacidad de amortiguar el peso, y se liberan ciertas proteínas que inflaman. Entonces, cuando toca la raíz nerviosa, también lo irrita, provoca dolor, puede alterar la sensibilidad y provocar una radiculopatía. Estas radiculopatías pueden quedarse en la zona lumbar o llevar el recorrido del nervio. A veces pueden empeorar en posición sentado, y si por ejemplo está afectada la parte de la columna lumbar entre la cuarta y la quinta vértebra, entre la quinta y el sacro, van a comprimir seguramente las raíces nerviosas que van a formar el nervio ciático. Y eso es lo que da el dolor en el recorrido del nervio ciático, que eso también es un síntoma. Cuando uno habla de ciática, es un síntoma, un dolor, molestias, puede haber ardor, puede haber adormecimiento, puede haber alteración de la fuerza en el recorrido del nervio, desde que sale de la columna hasta que va por detrás de la pierna y llega hasta el pie. En cualquiera de esa zona puede estar dando sintomatología, pero eso no es una patología en sí, es un síntoma. Y lo que hay que buscar, o sea, el primer paso para combatir el dolor es identificar bien los síntomas, y también, a partir de ahí, encontrar las causas. Las causas pueden ser, a nivel local, puede ser una distensión muscular, o de alguna parte blanda, como puede ser un ligamento o un tendón. Cuando es así, que es por distensión muscular o por distensión de partes blandas, generalmente se da a partir de un esfuerzo, o un movimiento brusco, o un estirarse demasiado para alcanzar algo, y ese dolor generalmente es local. Acá justo la imagen lo que está mostrando es un músculo que se llama piramidal o piriforme, que puede estar, cuando está contraído, contracturado o crispado, puede también alterar el nervio, puede estimular el recorrido del ciático, y puede dar también eso. Para esto se los aclaro porque a veces el ciático puede estar afectado desde que sale hasta que en todo su recorrido. Puede ser que sea por una hernia de disco, por una discartrosis, o sea, una compresión a nivel de la columna, pero también puede ser en el recorrido, como por ejemplo a través de este músculo. Entonces es importante identificar la causa, porque no va a ser lo mismo un tratamiento por una hernia de disco que por una contractura del piramidal. Hay muchas formas de que estas raíces nerviosas estén comprimidas.
Les voy a nombrar algunas, que son las más frecuentes, como puede ser, por ejemplo, lo que ustedes han escuchado por ahí, canal estrecho. Canal estrecho es cuando el neuroforamen, o el lugar donde tiene la salida del nervio, está ocupado. Puede estar ocupado por el disco, puede estar ocupado porque las articulaciones empiezan a degenerarse y a envejecer, y se produce lo que es la artrosis. Hay unas articulaciones que se llaman facetarias, que están entre una vértebra a la otra, que son estas, que pueden empezar a tener artrosis y se forman osteofitos, que es como una proliferación de los huesos y de los cartílagos. Entonces también eso está ocupando el espacio. Otra forma que se puede dar esto es con una alteración que se llama espondilolistesis, que es cuando una vértebra se desliza sobre la otra hacia adelante, entonces también tironea y comprime los nervios y dan sintomatología. También puede haber una alteración en la articulación sacroilíaca. La articulación sacroilíaca tenemos una de cada lado del sacro, donde se articula con los huesos ilíacos. Eso también puede dar, la raíz del quinto nervio está muy, muy ahí por encima, y puede también alterar. Entonces hay un montón de causas posibles. Por eso es importante, primero, identificando los síntomas, ver cuál es la causa, porque de acuerdo a eso vamos a poder determinar un tratamiento. Hay algunos síntomas que empeoran con la caminata, hay otros que no. Si es por una distensión muscular o una contractura muy fuerte, un espasmo muscular, generalmente con el reposo mejoran. Pero si es por una radiculopatía, mejora al caminar. Entonces hay un montón de posibilidades. Lo más adecuado es que cuando uno empieza con este tipo de dolores, es hacer la consulta médica. El médico lo va a revisar, va a hacerle pruebas, y seguramente le va a hacer algún tipo de estudio que tenga que ver con los síntomas que le está comentando. Puede ser una radiografía para ver partes blandas, va a necesitar una resonancia, o una tomografía. Bueno, el médico va a determinar qué, y también va a determinar si necesita apoyo farmacológico, ¿sí? Si necesita alguna medicación. Y después, bueno, después se deriva a tratamiento. Y hay algunas cosas, generalmente la lumbalgia no es algo que tenga urgencia, pero sí hay algunos elementos o algunos signos que sí nos tendrían que ser alarmantes para hacer una consulta de urgencia, como por ejemplo que la persona tenga alteraciones para orinar o para defecar, o que tenga fiebre alta, o que tenga una pérdida de la fuerza en las piernas importante, o pierda la estatura, porque también puede pasar que sea que por osteoporosis se produzca una fractura de una vértebra, y eso también comprime un nervio. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ser evaluadas y tienen que ser estudiadas si aparecen así en forma repentina. Así que bueno, más o menos esto era lo que yo les quería explicar, como que lo que es lumbalgia o ciatalgia es un síntoma, es algo amplio y que hay que profundizar en buscar la causa para poder tratarlo adecuadamente. Hay muchas cosas muchos problemas de estos que tienen un poco que ver con la historia de cada uno, tienen que ver con el trabajo que cada uno hace. Hay cosas como muy particulares, y también los estados de ánimos y la situación personal de cada uno. A veces uno está con una situación muy estresante y aparecen estas cosas porque, bueno, es como algo que lo desencadena, pero seguramente alguna cosa de la estructura que ya venía un poco mal. Así que, bueno, un poquito como para ponernos en tema de todo esto. Muchas gracias por el video. Hay una cosa que a veces decimos, sí, esto tiene un problema estructural, como por ejemplo una hernia de disco. Existe un daño en la estructura. Y a veces no, a ver, debe ser por la postura, piensan.
A ver, ¿cómo influye la postura? El tema es el siguiente. Si uno tiene la columna lumbar, va alterando su forma, originalmente tiene una forma que se llama lordosis, que es como una concavidad hacia atrás, y eso tiene una medida más o menos entre 25 y 40, podría ser, 25 y 40 grados podría ser dentro de los parámetros normales. Cuando esa curva, por ejemplo, por un trabajo que uno adopta, una posición en forma repetitiva, que va cambiando, va alterando esa forma, la columna empieza a funcionar mal. Y si empieza a funcionar mal, con el tiempo va alterando la estructura. Entonces, siempre hay como una relación entre la estructura, la forma y la función que van influyendo entre ellas. Entonces, si uno tiene una alteración en la postura, por ejemplo, una rectificación de la columna lumbar o una acentuación de esta lordosis, en el tiempo, si uno no hace nada para corregirlo, termina alterando la función, y al alterar la función se empieza a deteriorar, porque los discos, por ejemplo, están preparados para soportar el peso en esa posición fisiológica. Si se altera, empieza a caer el peso en diferentes lugares, y se empiezan a debilitar ciertas zonas. Entonces, con el tiempo, eso se termina deteriorando. O, por ejemplo, cuando hay un dolor, hay como receptores que llevan la información al cerebro, y el cerebro manda a que esa zona que duele no se mueva, entonces se bloquea. Y si se bloquea por muchísimo tiempo con un espasmo muscular importante, al no moverse va a empezar a aparecer artrosis con el tiempo, porque lo que no funciona bien se empieza a deteriorar y empieza a envejecer prematuramente. Entonces, bueno, la importancia de tratar y de no hacer cosas para apagar las alarmas, porque cuando el cuerpo nos está diciendo algo así como el dolor, nos está avisando que los mecanismos de defensa que tenemos en el cuerpo ya están como saturados. Entonces, nada, saber escuchar al cuerpo, y que si está doliendo algo, hay que ver qué es lo que pasa. Se puede analizar y se puede evaluar y llegar a entender la causa y poder abordar las dos cosas al mismo tiempo. Como ustedes saben, yo soy RPGista, soy kinesióloga, especialista en esta técnica, y trabajo con este método. Este método es un método muy apropiado para este tipo de cosas. Tenemos una forma de evaluar muy particular, y podemos tratar los síntomas y tratar las causas al mismo tiempo. Es un método que busca la flexibilización de la musculatura, de todas las partes blandas. Se hacen correcciones macroscópicas y microscópicas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo les hablé de curvaturas lumbares, si la curvatura está aumentada, hay una alteración macroscópica, y eso se da por un desequilibrio muscular. Entonces, si nosotros trabajamos para reequilibrar esa musculatura, podemos revertir este proceso, pero tal vez dentro de esa macroscopía haya alguna vértebra que está inclinada, o está más flexionada o más extendida, entonces también hay como algo más chiquito, más local, que también lo abordamos con esta misma metodología. Las dos cosas simultáneamente. Este es un método que trabaja en la individualidad de cada persona, porque todos somos diferentes y tenemos un montón de factores predisponentes y desencadenantes diferentes, y lo vamos a trabajar con el detalle y la individualidad de cada uno. Las sesiones son individuales, se atiende a un paciente por vez, generalmente con una sesión que dura 1 hora aproximadamente por semana es suficiente, a menos que esté con muchísimo dolor y que requiera más sesiones. Es un método muy respetuoso de la musculatura, se trabaja muy lentamente, se va acompañando el proceso respetando las limitaciones de cada paciente, y se trabaja mucho en decoaptación. La decoaptación es separar, abrir, imagínense lo que hablábamos recién, de que si el disco intervertebral se adelgaza, se pone finito, se deshidrata, y las vértebras se acercan y comprimen el nervio, lo que necesitamos es
flexibilizar la musculatura y hacer maniobras para decoaptar, para separar esas vértebras y generarle al nervio el espacio que fue perdiendo. Estas modificaciones se logran y perduran, a menos que, bueno, hagamos todo lo posible para que eso regrese, pero si trabajamos bien y acompañamos el proceso con cuidados de postura, porque digamos, la sesión es 1 hora, y estamos con un trabajo bastante intenso, pero tenemos que acompañar con cuidados posturales, con una actividad física flexibilizante, para mantenernos flexibles y con el cuerpo equilibrado, que no haya desequilibrios musculares importantes. También es importante el cuidado del peso corporal, porque cuando estamos excedidos de peso, también sobrecargamos la columna. Hay un método que se llama Stretching Global Activo, que deriva de la RPG, que son autoposturas derivadas de la técnica, que son yo lo recomiendo mucho para lo que es mantenimiento luego después de un tratamiento, o como para tenerlo como una actividad de flexibilización, de alargarnos, de que el cuerpo tenga espacio, que no tiene que ver con ejercicios de musculación, sino de elongación, flexibilizar, se trabaja con una respiración particular que hace que mejore nuestra respiración, que mejoren nuestros volúmenes respiratorios, que podamos relajarnos más. Y después, algo que también es muy, muy importante, son los cuidados, las posturas en lo que hacemos en el día a día. Acá lo que les estoy mostrando con este slide es una posición para relajar, para estirar la zona lumbar, que es lo que estamos hablando hoy. Lo pueden hacer sobre el piso, llevando las rodillas al pecho y mantenernos, siempre todo con tiempo, suave, tranquilo, respirando. Después, otra cosa que quería acercarles es que el uso de la mochila, que es un tema bastante frecuente que me consulten. Las mochilas, lo mejor es usarlas con las 2 correas, que sean correas acolchadas, gruesas, no finitas, llevarlas de los 2 hombros, no de uno solo, y que caiga en el dorso, que no esté en la zona glútea ni acá arriba, siempre en el dorso. Y el peso que esté controlado, que no esté demasiado cargado. Lo aconsejable es que no supere el 10% de nuestro peso. Porque además hay algo que está bueno conversarlo, es que la mochila, cuando uno se la carga, pesa, no sé, supónganse 2 kilos. Pero si uno sale a caminar y tiene que caminar 20 cuadras, empieza a pasar lo que es el peso acumulativo, que es que el peso que tiene la mochila empieza como exponencialmente a crecer. Entonces, hay que tener en cuenta eso, de llevar lo mínimo indispensable, de que no sea mucho cargamento. Y si tienen que llevar, por ejemplo, bolsas del supermercado o que fueron a buscar algo, traten de repartir el peso entre los 2 brazos, no llevar toda la carga de un solo brazo. Eso para lo que es llevar cosas. Y si tienen que llevar algo pesado y bueno, no tienen alternativa, bien contra el cuerpo, no así alejado, sino contra el cuerpo. Esa es una forma de cuidarse un poco más. Otra cosa que también quería hablar un poquito es del tema de lo que son los cuidados ahora que estamos trabajando en casa, que estamos trabajando, que estamos estudiando. Porque cuando estamos en la oficina o en el colegio, generalmente tenemos los muebles adecuados. Tenemos la silla de oficina, el sillón gerencial, todo cómodo, con el escritorio adecuado, y cuando estamos en casa terminamos trabajando en el sofá, en la mesa de la cocina, en la silla de la cocina, y bueno, hay algunas cosas que me parece que no podemos trasladar todo el mobiliario de la oficina a casa, pero sí podemos tener en cuenta algunos detalles ergonómicos para tratar de perjudicarnos lo menos posible. Lo recomendable es que el monitor de lo que estamos usando, ya sea una notebook o una PC, que esté el borde superior a la altura de nuestros ojos. O sea que si está más abajo, hay que levantarlo, con libros, con una caja pesada, con lo que tengan, pero que lo levanten. Y no mucho más arriba, porque también el
ojo tiene que estar cubierto con el párpado. Cuando nosotros estamos frente a una computadora, parpadeamos muchísimo menos que si estamos frente a una persona. Es increíble la diferencia. Entonces también necesitamos que la lágrima vaya humectando el ojo. Entonces, si está a esa altura, estamos como ya garantizando que el ojo esté protegido. De todas maneras, cuando hay personas que tienen ojo seco o algún problema puntual, consulten al oftalmólogo para ver qué le puede dar para mejorarlo. También la silla, tratar de que tenga apoyo lumbar, de que no estén en el aire, buscar la mejor que tengan, que los pies queden apoyados en el piso. Si no llegan al piso, poner algo para levantarlo y poder apoyarlo, que los brazos queden a 90 grados de flexión de codo, que si estamos con una notebook y vamos a estar un montón de tiempo, tener la posibilidad de usar un teclado y un mouse aparte, porque si nos levantamos la notebook, el teclado nos queda por acá. Entonces ya no es cómodo estar escribiendo de esta forma. Otra cosa que es importante es la iluminación. Por ejemplo, tratar de estar, que si tenemos una ventana, que la luz de la ventana nos dé del costado, no tener luces de frente, porque eso también perjudica un montón. Y hacer pausas activas. Las pausas activas son pausas para movernos. Cada media hora, 40 minutos, uno lo puede ir manejando de acuerdo a la actividad que tiene, por ahí tiene clases que duran 45 minutos, bueno, serán a los 45 minutos. Tratar de levantarse y hacer algún tipo de movimiento en donde están. No hace falta que tengan, no significa salir a correr o salir del lugar para ir a hacer un ejercicio físico prolongado. Unos minutos, pueden ser levantarse, estirar un poquito las piernas y me vuelvo a sentar. O mover los brazos, o hacer alguna, ir a buscar un café cuenta como pausa activa. Todo esto hace que la postura que estuvimos sosteniendo se desorganice y podamos resetearnos para seguir estando quietos. Entonces, movernos para poder seguir estando quietos. Y también les aconsejo que hagan actividad física para contrarrestar. Cuanto más horas estamos digamos, atados a las computadoras, más actividad física requerimos, como para compensar un poco esto, y que el cuerpo no esté tan dañado o tan afectado o perjudicado por esta situación. Después, también quería decirles a las personas que trabajan de pie, a veces a mí me consultan y me dicen, estoy bien, pero si me pongo a cocinar algo y estoy mucho tiempo, me empieza a doler. Entonces, para esas personas que tienen que estar paradas, o planchando, o cocinando, o haciendo algo que no puedan hacerlo sentado, por ahí tener un ladrillito o una cajita para apoyar un pie. O sea, como que estén con una pierna extendida y ir alternando una y otra, que una esté apoyada en un escaloncito. Eso hace que relaje la parte lumbar de ese lado. Entonces lo puede hacer con menos irritación. Otra cosa, por ejemplo, es cuando tenemos que levantar objetos del piso. Tratar de flexionar las rodillas para levantar algo, no inclinarse hacia adelante. Y si uno tiene que llevar, por ejemplo, una caja o una lata o algo a una alacena que está alta, no estirarse y que el objeto pase por arriba de la cabeza, sino subirse a una escalerita o subirse a una silla y ahí ubicarlo. O sea, que lo que estamos trasladando no supere la altura de nuestra cabeza, para no sobresolicitar y exigirle a la parte lumbar. Eso teníamos por ahí. Y después esta posición yo la recomiendo mucho porque pueden estar acostados sobre el piso, sobre una manta o sobre una alfombrita y apoyar las piernas a 90 grados de cadera y 90 grados de rodilla sobre una silla o puede ser sobre un sofá o algo que tengan a esta altura y quedarse un ratito ahí relajado, pueden respirar o pueden escuchar una música que les gusta, y eso hace que por gravedad la cintura vaya de a poquito apoyándose. Entonces es una posición para relajar, no para estirar, sino para relajar. Bueno,
Hasta aquí, esto que más o menos tenía yo pensado hablarles. Acá está mi mail, mi Instagram y la página y el Instagram de la Asociación Argentina de RPG, donde pueden encontrar un listado de profesionales en todo el país. La Asociación Argentina de RPG es una asociación sin fines de lucro que nuclea a todos los kinesiólogos formados en RPG en la República Argentina. Y bueno, hay un buscador de profesionales que pueden buscarlo por la zona o por la especialidad que necesiten consultar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Alejandra, ha sido una charla súper clara, y qué bueno que compartiste los datos, porque en YouTube muchos estaban pidiendo los datos de contacto, así que en Instagram pueden seguirte como @Buenos Aires, RPG Buenos Aires. RPG Buenos Aires, y si no, el correo electrónico, si alguien te quiere escribir, es alejandragonzalez2@gmail.com. alejandragonzalez2@gmail.com y @RPG Buenos Aires, pueden seguirla. Ahí Ella lo pongo. comparte RPG Buenos Aires. Ella comparte, como les decía, muchísimos contenidos que son bastante interesantes. Así que ya sea que quieran hacer alguna actividad en el consultorio con Alejandra o que simplemente quieran seguirlas, la verdad es muy interesante. Los invito entonces, ahora sí, a utilizar en Zoom el botón de preguntas y respuestas para hacernos llegar sus consultas, y aquellos que estén en YouTube, los que puedan, yo los invito a utilizar el box de comentarios que está debajo del video para los que estén viendo desde una computadora, así la pregunta queda escrita y no se pierde en el chat. Y si no lo encuentran, lo pueden hacer en el chat también. Así vamos a ir respondiendo, tratando de aclarar la mayor cantidad de dudas que podamos. Siempre, como les pedí antes, tratando de ser concisos y con preguntas también que sean generales, porque, como dije, hay muchos casos donde quizás hay interacción entre distintas patologías, y la respuesta sí o sí debe encontrarse en la consulta médica. Antes de comenzar con las preguntas, yo los quiero invitar a todos los que estén en YouTube y a todos los que estén en Zoom en este momento, les voy a poner el enlace para que se suscriban al canal de YouTube, donde estará disponible esta charla, donde están disponibles otras charlas que hemos dado previamente con Alejandra y muchísimos otros contenidos que tenemos desde Fundación. ¿Te parece, Alejandra, que comencemos entonces con las preguntas? Dale, acá estoy mirando un poquito, así que me parece que están interesantes las preguntas y me gusta mucho el espacio de las preguntas, porque a veces es enriquecedor para todos y yo puedo también agregar cosas que por ahí se me hayan perdido en la disertación. Claro. Acá hay una Bueno, pregunta que dice, por ejemplo, ¿se puede rehabilitar los discos si aún no se ha produciendo la hernia? ¿Solo es una protrusión? Esto está bueno para que yo les explique lo siguiente. El disco puede pasar por diferentes etapas. Generalmente los discos tienen como un poder de rehidratación. O sea, durante el día se van deshidratando, van perdiendo un poco de altura, y en la noche, cuando uno descansa, los discos se rehidratan. A veces, por alguna situación, como por ejemplo cuando yo les dije que si hay una contractura muy fuerte de defensa que bloquea la zona, no permite la rehidratación. Entonces, si pasa mucho tiempo, ese poder se pierde. O, por ejemplo, con lo que nos pasa con la edad, con el paso del tiempo, que el disco va perdiendo ese poder. Entonces, puede pasar de estar normal a estar deshidratado. Puede pasar que esté solo abombado, o sea, que salga un poco de la superficie de las vértebras, pero que no esté, que solamente esté abombado, que esté como, ¿vieron como las galletitas merengadas si uno las aplasta que sale lo rosa para afuera? Bueno, eso empuja un poquito, puede invadir. Después puede ser que esté roto, que tenga una fisura, pero que el contenido esté adentro. Y después puede ser que la fisura sea completa y que el contenido empiece a migrar. Cuando sale el contenido es la hernia.
pero desde la deshidratación a la hernia hay un montón de etapas. Cuanto antes lo tomemos al problema, muchísimo mejor, porque vamos a poder hacer un trabajo de prevención. Lo más importante es que puedan, en la consulta, cuando el médico le pide la resonancia, ahí vemos bien en qué estadio está el disco. Pero sí, el tratamiento se puede hacer desde el principio. Y cuanto antes lo tomemos, mejor, porque va a haber menos consecuencias y se puede como frenar el proceso. Porque además pasa una cosa también, que si un disco está ya alterado, está deteriorado, el de arriba y el de abajo van a empezar a estar un poco más exigidos. Entonces, cuanto antes abordemos el disco que está en problemas, vamos a poder hacer como un freno que no se siga alterando los demás. Podemos como prevenir. A mí me gusta mucho la prevención, como tratar de cuidar el cuerpo, porque es el único que tenemos, no es que lo podemos cambiar como un auto o como una computadora o un teléfono celular que lo cambiamos por nueva tecnología. Esta nos queda para siempre. Entonces, cuanto más nos cuidemos, cuanto más trabajemos la prevención, mejor calidad de vida vamos a tener y todas estas cosas se van a postergar muchísimo. O sea, es mejor que nos aparezcan por la edad y no por descuido o por cosas así que podríamos haberlas manejado. Claro. Bueno, vamos a hacer a comenzar con las preguntas. María dice, pregunta que se repite de diversas maneras, ¿no? Pero ¿sirve tomar colágeno hidrolizado o colágeno en general para mejorar? Todo lo que sea ingerir medicamentos o este tipo de cosas, lo tienen que consultar con su médico. Porque, o sea, nosotros los kinesiólogos hacemos tratamientos físicos, no manejamos el tema de la medicación. Eso lo tienen que consultar con su médico. Claro. Pregunta que se repite también. Con hernia de disco o pinzamiento, ¿qué tipo de deportes podrían hacerse y cuáles no? Ok. Lo que más tenemos que ver es que no sea un deporte donde se cargue peso, ni donde haya movimientos bruscos, ni que haya impacto, y evitar los que tienen torsión. Por ejemplo, hacer golf cuando uno está con una lumbalgia aguda por una hernia de disco no sería lo más conveniente. Yo siempre, esto también me gustaría charlarlo, como que el tema del deporte también, la actividad física tiene que ser algo que les guste hacer. Porque o sea, no pueden sostener una actividad que no les guste porque tiene que tener un porcentaje de recreativo, o sea, que también les sirva para pasarla bien, para liberar endorfinas. Entonces, la actividad física está buena que la elija cada uno. Yo les puedo recomendar que para la salud del cuerpo está bueno hacer actividades físicas que no sean con mucho impacto, que no carguen peso, que sean flexibilizantes y que el objetivo sea moverse, estar fuertes pero flexibles, no fuertes y rígidos. Claro. Bien, pregunta María, ¿sirven los... Perdón, Sí, una cosa. También es muy importante usar los elementos adecuados. Por ejemplo, si salimos a correr, tenemos que saber correr, que tener el calzado adecuado, hacerlo en el piso adecuado y con un entrenamiento o un control de cómo hacerlo correctamente. Porque claro, yo le puedo decir a una persona que tiene una radiculopatía que caminar lo aliviaría, pero hay que ver qué, si se va a poner un calzado adecuado, si va a caminar en un terreno adecuado, si lo va a ir haciendo progresivamente. Y además a veces hay que probar un poco, porque por ahí un deporte, una actividad física a una persona le perjudica o le agrava los síntomas y a otros no. Entonces siempre hay que ir probando un poco. Pero en general, los que cargan peso o que tengan alto impacto o mucho rebote serían los menos propicios, o la acción fuerte,
como por ejemplo, no tengo nada contra el golf, es hermoso, pero bueno, si estamos con una hernia de disco, estamos con síntomas, evitarlo, hasta que se pueda. Muy bien. Diana, desde YouTube pregunta, ¿puede ser que el dolor en el ciático se irradie hasta la pantorrilla o por todo el recorrido de la pierna? Sí, 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 porque es el recorrido del nervio ciático. O sea, el nervio va atravesando toda la zona, desde que sale de la escotadura ciática, toda la pierna, pantorrilla y el pie. Así que en cualquier parte del recorrido puede manifestarse. Puede manifestarse como adormecimiento, como ardor, como dolor, como profundo, y puede también alterar un poco la fuerza. Tengo una consulta yo, que Sí, todavía no llegó, pero para mí es una consulta que quizás esté interesante. a ver. Frase que conocemos mucho. Lo que mata es la humedad. ¿Cuál es el rol de los cambios atmosféricos, de los cambios de temperatura en esta cuestión de ciática, lumbalgia? ¿Tienen una relación real con el dolor y con la patología? Generalmente tiene relación con la enfermedad reumática, o sea, como con la artrosis, eh, pero bueno, no es tan significativo. A veces la presión atmosférica genera como un poco más de presión, entonces lo sentimos más, Claro, pero queda ahí. está Bien, ahí. mito desterrado. ¿Técnica Alexander es similar a RPG? Eh, la técnica Alexander es como, o sea, la RPG es un tratamiento, es una terapia manual. Esta otra técnica es más como para movimiento, está muy buena, es recomendable, pero no es un tratamiento, no tiene las mismas herramientas, no es un tratamiento que no tiene puntos en común, pero es una actividad donde trabaja mucho la movilidad, movilidad consciente. Es interesante como actividad para mantenerse flexible, para tomar conciencia corporal, pero no es una terapia manual como el RPG. Claro. Pregunta María. María nos ha preguntado muchísimo. Ya en el chat te estaba preguntando María. Dice, ¿sirven los soportes lumbares, los que se venden, que se ponen en las sillas? Si está bien diseñado, puede ser de utilidad, porque a veces hay sillas que no tienen la forma de que pueda contener la columna lumbar y eso es un facilitador. Son como las almohadas cervicales. Son cosas que si nos contienen y nos da confort, está bien, siempre y cuando esté bien diseñado. Eso ya depende de la calidad del producto, ¿no? Claro. Dice Ana, ¿sirve RPG para el síndrome piramidal? Sí, es lo que hoy les mostraba yo, que el músculo este puede estar contraído, puede estar en espasmo y comprime la raíz del nervio porque pasa por debajo. El nervio ciático pasa por debajo de ese músculo. Entonces, si el músculo está contraído, contracturado, crispado, puede alterar y dar sintomatología. Eso con RPG lo tratamos porque lo que hacemos es flexibilizar ese músculo y se libera la compresión. Así que sí, es para tratar con RPG. Bien, desde YouTube, Elsa nos hace una consulta, dice, estoy trabajando muchas horas en la computadora. ¿Qué silla es recomendable ya que tengo mucho dolor a nivel cervicales y me produce mareos? Ujú. Bueno, si tiene dolores cervicales y está con mareos, tiene que consultar, porque eso no es algo que dependa de la silla. Eh, Mi consejo para María es que vaya y consulte, porque puede estar teniendo algún tema para ver en su columna Claro, cervical. Puede estar rectificada, puede estar con protrusiones discales en la columna, en los discos cervicales, puede estar con una compresión, o sea, puede haber un montón de situaciones que estén provocando esto. La silla, lo más cómoda posible, que tenga apoyo lumbar, que puedan apoyar los brazos, o sea, buscar el confort y que puedan apoyar los pies en el piso, que la puedan regular, que no sea más alta que el escritorio, por ejemplo.
Claro, ¿no? Como que sea acorde a la mesa. Y cuanto mejor calidad es la silla, es mucho mejor. Pero bueno, si no tenemos eso, buscar dentro de casa la mejor silla, o también a veces está bueno cambiar de silla, como estar un rato en una y después, bueno, cambiarla, entonces ya uno se arma diferente, pero la silla no es la que le provoca, debe tener una alteración que tiene que estudiarse y que seguramente que el tema de estar en la computadora es lo que le está por ahí como crispando la situación. claro. Nos hacen llegar una consulta, dice, en caso de que diagnostiquen hernia de disco, ¿puede desaparecer solo por el paso del tiempo el dolor? ¿Puede descomprimirse solo de alguna manera y autocorregirse? No se corrige solo. Lo que puede pasar es que cicatrice y que con el tiempo vaya, también hay que vayan desapareciendo los síntomas. Eso es una posibilidad, pero no va a curarse solo. O sea, lo que puede pasar es que eso se quede ahí, que se haga una hernia de disco, que cicatrice con el tiempo y se quede contenida en esa situación. Una cosa que también quería decirles es que a veces el síntoma no es directamente proporcional al problema. A veces una distensión muscular da una sintomatología tremenda después de un esfuerzo o de haber hecho algún movimiento brusco, que tal vez deja a la persona que necesita estar en reposo. Y a veces tenemos en la resonancia una hernia de disco importante y la persona no tiene síntomas. Entonces, a veces no es directamente proporcional. Esto era un paréntesis que me había olvidado de hablar. Eso, que a veces no es que se corresponde en gravedad, pueden variar un montón. Puedo estar muy mal y tener una distensión muscular, un desgarro, y después se cura y se va. Y hay gente que tiene hernia de disco de hace tiempo y que están asintomáticos. Entonces lo que puede pasar es que hayas tenido una hernia que se cicatrizó y quedaste asintomático, pero no significa que todas las hernias se curen, no es que se curan. El daño está hecho y no vuelve para atrás. Claro. La estructura queda dañada. ¿Cuántas sesiones de RPG son recomendables para comenzar a notar una diferencia? Eso es absolutamente variable. El tratamiento de RPG es un proceso en el cual uno va trabajando y va modificando, y eso hace que el síntoma desaparezca, porque uno va modificando formas y va abordando la causa de una manera que eso va, por ejemplo, si tenemos una compresión de una raíz nerviosa por una alteración en la forma, y mejoramos la forma de coaptamos la zona, el nervio se libera y no duele más. O sea que se soluciona el tema, pero depende de un montón de factores, depende del tiempo de evolución, depende del estado de la musculatura de cada uno, de la edad, de cómo va a ir en el proceso, porque hay personas que que hace el tratamiento y hace un montón de todos los cuidados de posiciones, y hace sus pausas activas, y sale a caminar, y se mantiene en peso, y hay otra persona que por ahí hace todo lo contrario, entonces los tiempos son diferentes. Claro. Es un proceso que es individual. A cada uno le lleva el tiempo que el cuerpo requiere en solucionar su conflicto. Alejandra, ¿cuál es el rol que tiene aplicar frío o aplicar calor cuando uno tiene dolor en la cintura? El frío lo que hace es hacer una vasoconstricción importante, y luego tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico por ese tema. Y después cuando uno pone calor, se aumenta la vasodilatación y eso hace que acelera el proceso. Entonces, lo ideal es hacer las dos cosas, hacer unos minutos de frío y después hacer unos minutos de calor. De todas maneras, hay gente que dice, no, a mí el frío me pone peor, no lo quiero hacer. Bueno, a esa persona le va a calor, la relaja ponerse calor en la cintura, bárbaro. Pero es como, es muy personal también, pero bueno, digamos, los efectos son esos. Ahora, después es muy personal qué le hace bien a cada uno, qué tolera a cada uno.
Claro. Preguntan también sobre la posición ideal para dormir y qué rol tiene la almohada a la hora de dormir cuando uno está con un problema de cintura. A ver, empecemos por el colchón. Los colchones no son eternos. Un colchón, por más que sea de buenísima calidad, más de 10 años no nos dura. Entonces, primero, a ver, revisar de cuándo tengo el colchón. El colchón, cuanto más densidad tiene, más firme, mejor. O sea que descansamos mejor en un colchón de alta densidad. Después, periódicamente hay que rotarlo y girarlo, para que no caiga el peso siempre en el mismo lugar. Eso hace que podamos prolongar la vida útil de un colchón. La almohada, el tamaño de la almohada, tiene que hacer que cuando vos estás de costado, acostado de costado, tu cabeza esté alineada con el resto de la columna. O sea, cabeza, cuello, columna, todo alineado. Que no esté ni colgando para abajo, ni demasiado elevada. El descanso para la parte lumbar generalmente están mejor de costado. Pero bueno, yo siempre les digo, apenas podemos controlarnos despiertos, dormidos, uno puede empezar la noche con una posición, pero después dormido tal vez lo cambie. A veces hay personas que les hace bien tener una almohada entre las rodillas, o sea, de costado y con una almohada. Lo que generalmente provoca más molestias es estar boca abajo. Claro. Y en este sentido, ¿dormir poco puede perjudicar el proceso de recuperación de los discos? Mira, lo recomendable es que uno pueda descansar en 7 o 8 horas. Y también está bueno hacer un pequeño descanso en el medio del día, aunque no sea una siesta, pero por ahí acostarse media horita en medio del día, se llega mejor al fin del día. Claro. Bien, estoy viendo las preguntas, pero las que más se repetían, por lo menos, las hemos contestado. Por ahí en YouTube preguntaban cómo se lleva el CrossFit con las lumbares, que por lo que comentabas antes me parece que no son muy amigos, ¿no? Y el CrossFit es bastante fuerte, es bastante fuerte. Es una actividad bastante jugada, pero bueno, también hay que ver el estado de la persona, si ya viene con un entrenamiento anterior, no es como uno... Siempre hay un montón de cosas, porque de repente si yo nunca hice actividad física en mi vida, me voy a poner a hacer CrossFit a los 50, de la nada, eso seguramente que me va a lastimar. Claro, Tratar de, no sé, sentido común, ¿no? Como buscar actividades, qué sé yo, hay diferentes objetivos. A veces una persona, su objetivo es muscular, sea como sea. Y por ahí, en otro momento, para otra persona es querer estar saludable, estar flexible, estar confortable con el cuerpo. Todas las actividades que son con mucha exigencia, por ahí no son las más apropiadas para cuando hay un problema lumbar. claro. Acá Analía hace una pregunta, dice, ¿sirve el corrector postural, faja, postura, espalda para no estar encorvado? A ver, este tema de los soportes, espalderas y todo este tipo de cosas, y fajas, son como algo que es medio arma de doble filo. Yo no los recomiendo, yo no los recomiendo. Yo les recomiendo que la postura sea el resultado de un trabajo equilibrado de la musculatura, que sea porque estamos flexibles, porque estamos cuidando nuestro cuerpo y que podamos manejarlo desde ese lugar. Después hay casos puntuales, hay personas mayores que tienen muchísimos grados de escoliosis, por ejemplo, y bueno, si necesita un corsé o una faja para mejorar su calidad de vida y que le permita hacer cosas es distinto, pero la verdad que no es lo que yo recomiendo. Claro. ¿Puede el embarazo empeorar la hernia de disco? Durante el embarazo hay cambios hormonales que hacen que los ligamentos
frenan menos. Es como que están los huesos formando las articulaciones y hay ligamentos que son como cinta scotch que unen los huesos, ¿no? Mantienen las articulaciones, después hay una bolsa, están luego los músculos. Bueno, durante el embarazo se altera esto porque se tiene que preparar el cuerpo para abrir el canal del parto. Entonces puede ser que con el peso de la panza también, que cambia el eje de la gravedad, que empeoren las situaciones, empeore cualquier tipo de lumbalgia, o sea, con cualquier causa empeore durante el embarazo. Lo interesante sería que en los primeros meses ya empiecen a controlar eso, y que puedan ir trabajando y estar acompañados por un kinesiólogo RPGista durante todo el embarazo, si es que es así. Claro. Bueno, claramente Alejandra hace RPG, así que hay muchas consultas que dicen, bueno, si se pueden atender contigo, así que pueden escribirle posteriormente a Alejandra, dijimos cuál era su Instagram, así que ahí van a poder repasarlo y tomar contacto. Bien, vamos a ir con las últimas consultas que están relacionadas a lo que es RPG. Fabián dice, ¿el método RPG sirve para la hernia de disco? Sí, sí, o sea, tratamos ese tipo de problemas, por lo que yo ya les había comentado antes. Lo que se trabaja con RPG es la flexibilización de la musculatura, la decoaptación, el modificar la forma que está alterada, y entonces eso hace que modifiquemos el escenario, porque el disco está dañado, pero podemos mejorar dándole más espacio y descomprimiendo la raíz nerviosa. Es un método excelente para este tipo de cosas. Todo lo que sea alteraciones mecánicas de la columna vertebral es excelente. Claro. Hay muchas consultas que nos han llegado donde, bueno, relatan la historia particular. Yo lo que les recomiendo es que busquen una instancia de consulta particular donde puedan dar cuenta de toda esta trayectoria. Este espacio quizás es más para responder preguntas generales y globales. Pero bueno, esa es la recomendación que les vamos a dar con todo este tipo de consultas particulares que van llegando. Pregunta Tomás, ¿qué hacemos cuando tenemos un pinzamiento? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, o sea, él sabe que tiene un pinzamiento porque fue al médico, o sea, porque también veo una pregunta de Silvia que dice, ¿es necesaria una consulta médica para poder ir con un profesional de RPG o se puede recurrir en forma directa a la consulta? Creo que tienen un poco de relación eso. Siempre primero consultar al médico para tener un diagnóstico, porque hay un montón de cosas que descartar para abordar, o sea, la consulta médica es importante, porque el médico va a poder indicar estudios para confirmar las sospechas o lo que la sintomatología y los signos que vea el médico requieran. Entonces, con un diagnóstico hecho, nosotros vamos a corroborarlos y vamos a hacer desde nuestro trabajo todo el diseño del tratamiento lo más adecuado posible. Pero también a veces pasa que hay que descartar otras cosas. No quiero ser alarmista, pero a veces hay que descartar que no haya una infección, que no haya un tumor medular, que no haya una escoliosis que esté determinando ciertas particularidades, que no haya osteoporosis, que se produzcan aplastamientos vertebrales. Es importante hacer un diagnóstico. Entonces, la consulta médica previa es importante para que haga el diagnóstico y para que si necesita estudios, los pida, los vea, y con el diagnóstico se puede comenzar el tratamiento. Ni que fuera publicidad de Diagnóstico Maipú, esto. Pero el diagnóstico es lo más importante. Es lo más importante porque además hay muchas patologías que quizás no son tan conocidas, que no recaen simplemente en un pinzamiento o en una hernia de disco y que, bueno, deben ser claramente evaluadas por profesionales de la salud. Alejandra, quiero agradecerte entonces la predisposición que tenés desde siempre con nosotros para estar en estos encuentros que hoy son virtuales, años atrás los hemos hecho presenciales,
pero todas las personas, todos los profesionales de salud que asisten a nuestro ciclo de prevención lo hacen en carácter ad honorem, así que el agradecimiento es doble. Quiero invitarlos ahora a todos a que desde Zoom y desde el chat de YouTube nos cuenten, den su agradecimiento con Alejandra González y recuerden que pueden seguirla en su Instagram, que ¿cómo era, Alejandra? RPG Buenos Aires. RPG Buenos Aires, la pueden seguir allí. Alejandra, están todos comentando su agradecimiento. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por acompañarnos. Esperamos tenerte pronto para poder seguir trabajando otros temas. El año pasado la charla que dimos era posturas y dolores de cuarentena, ¿no? Donde Sí. trabajamos bastante lo que eran las posiciones de oficina, lo que podíamos hacer. Hoy trabajamos lumbar, cintura. Veremos qué podemos trabajar a futuro. Claro, me encantaría que puedan expresar sus necesidades, sus inquietudes y que, bueno, veamos qué tema les interesa para tratar la próxima. Para mí un placer siempre estar colaborando con ustedes. Muchas gracias Diagnóstico Maipú y muchas gracias a la Asociación Argentina de RPG, que está avalando siempre mis actividades. Y bueno, encantada de poder ayudar. Muchísimas gracias entonces, Alejandra. Les recuerdo a todos los que se hayan inscrito a la actividad que van a estar recibiendo un correo electrónico donde los vamos a invitar a participar de una breve encuesta de calidad y ahí también podrán comentarnos qué otros temas les gustaría tratar y estaremos muy atentos para ver qué temas relacionados con todo lo que sea kinesiología podemos trabajar a futuro con Alejandra. Así que mi agradecimiento con todos ustedes por haber estado acompañándonos esta tarde. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver esta charla nuevamente, compartirla con quienes consideren y también acceder a muchísimos otros contenidos que tenemos disponibles allí. Así que de mi parte eso es todo. Alejandra, nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Juan Boschi también que nos ha estado acompañando en esta charla con el soporte técnico y será entonces hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Quería agregar una cosa. Sí, Si quieren, claro. qué es la RPG, para qué sirve, todo eso lo pueden encontrar en la página de la Asociación Argentina de RPG. Está toda la información que necesiten y hay un listado de profesionales, como les dije, donde pueden consultar y buscar para hacer sus tratamientos según donde vivan, en toda la República Argentina. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración, Alejandra. Entonces ahora sí.